pues le vamos dando la más cordial bienvenida, Alberto, a nuestra queridísima Daniela Rea, que ya está con nosotros. Así es, Daniela Rea, editora en pie de página, publica una nota muy bien escrita, como todas las que hace Daniela Sí. Rea, por supuesto, y que va al punto central de una de las consecuencias de esta pandemia de la COVID-19, que en cierta medida profundizó esta desigualdad ya histórica que hay en la vida laboral en México, donde las mujeres pues llevan las de perder. Y la historia que publica Daniela Rea se llama Mujeres en Pandemia, más trabajo, menos empleo. Bienvenida, Daniela Rea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué va esta historia en pie de página? Hola, buenos días, Ernesto y Alberto. Un gusto saludarles de nuevo. Pues esta es una historia, es la historia de Jenny, de una mamá que en el contexto de la pandemia es despedida del trabajo por los recortes que hubo y que intenta emprender como un nuevo negocio desde su casa, como una manera de gestionar los cuidados y y la necesidad de un recurso económico, ¿no? Pero en realidad es la historia de Jenny, una mamá de 35 años de dos niñas de la ciudad de Querétaro, pero en realidad podría ser la historia de muchísimas mujeres, madres trabajadoras del país, que en el contexto de la pandemia fueron despedidas de sus trabajos, ¿no? O sea, y que por otro lado estuvieron como forzadas a dejar esos trabajos a pesar de necesitar el recurso por la necesidad de cuidados en casa, ¿no? Cuando las escuelas cerraron y los niños se quedaron en casa, hubo un gran número de mujeres que tuvieron que dejar su trabajo por esta situación. Entonces, la historia de Jenny, que es la historia de muchas, lo que hace es reflejar como el doble golpe que la pandemia tuvo en las mujeres en términos laborales y de cuidados. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo la pandemia golpeó en términos de violencia doméstica y este es otro análisis de cómo la pandemia golpeó de manera diferenciada a hombres y mujeres en términos de trabajo, de remuneración, de trabajo no remunerado, de cuidados. Ya, pues gracias, Daniela Rea. Daniela, hay un trabajo, estás tú retomando un trabajo del INEGI, este estudio que se llama Impactos diferenciados, efectos de la pandemia del COVID-19 en una situación laboral de las mujeres en México. Los puntos que estás considerando sustantivos y nodales a los que hay que apuntar, donde hay que poner la mirada, y no solamente nosotros, sino esperamos que también las autoridades mexicanas. Daniela Rea. Sí, fíjate que este es un estudio que publicó la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, con base en muchísimos estudios del INEGI, estadísticas, y lo que nos muestra el estudio con un detalle muy fino es la desigualdad del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? De por sí, lo que dice el estudio es que las mujeres en promedio dedicaban entre 19 y 22 horas más que los hombres al trabajo de cuidados, antes de pandemia, sin pandemia, ¿no? Y, y por otro lado también, las mujeres que están trabajando tienen menos tiempo de horas laborales remuneradas que los hombres, ¿no? Entonces, ambas estadísticas o ambos datos lo que nos dicen es lo que sabemos y vivimos de manera cotidiana, que las mujeres nos encargamos de sostener la vida. Y lo que propone este estudio es detectar con mucha finura cuáles fueron esos impactos diferenciados para entonces poder proponer políticas públicas, ¿no? Una encuesta cortita que hizo el Instituto de las Mujeres en sus propias trabajadoras de la Ciudad de México es que les preguntó cuánto tiempo más aumentó la carga de cuidados con la pandemia. Y en esta encuesta pequeñita, solo de las mujeres que trabajaban ahí, se hablaba de un 30% más de horas dedicadas al cuidado en casa, trabajos domésticos, escuela de los hijos, etcétera, etcétera. Y lo que también se advierte es que no ha habido en realidad políticas públicas ni locales muy escasas ni federales que atiendan a esta situación.
Por un lado, ¿no? Se han dado algunos apoyos, ¿no? Por ejemplo, Tlalpan entregó unos apoyos durante algunos meses de 3,600 pesos a 790 mujeres de 2 meses, durante 2 meses en toda la ciudad, en toda la delegación, y la Ciudad de México entregó 3 apoyos de 2,000 pesos a también un número muy reducido de mujeres, trabajadoras, priorizando trabajadoras sexuales, domésticas y jefas de familia que vivían riesgos por la pandemia, ¿no? Entonces son 2 ejemplos muy pequeñitos de transferencias directas como política pública para aminorar el impacto de la laboral y de cuidados en la vida de las mujeres por la pandemia, pero en realidad, y esto es algo que habría que poner mucho acento, estas políticas públicas son emergentes, no son suficientes, pero sobre todo están reafirmando los roles de género. Y lo que están haciendo es reafirmar que quienes se quedan en las casas cuidando son las mujeres y quienes salen a trabajar son los hombres, ¿no? Con todas las consecuencias económicas, sociales que esto representa. Entonces, pero como siempre, las mujeres salen al paso y pues no hay apoyos, no hay que cuidar, pero también hay que trabajar. Y Jenny y un par de amigas de ella que también fueron despedidas o que tuvieron que renunciar al trabajo para quedarse en casa, empezaron a organizarse para hacer una microempresa y vender alimentos a granel desde sus casas, ¿no? Entonces, hay un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres que se traduce también en impactos de violencias domésticas hacia ellas y hacia las hijas, que se traduce en menos libertad de las mujeres hacia, o menos independencia. La CEPAL decía que la pandemia había significado un retroceso de 10 años en la vida laboral de las mujeres. ¿Y qué significa un retroceso laboral así? Pues significa que va a ser muy difícil que las mujeres que dejaron su trabajo por la pandemia remonten, porque las dinámicas de los hogares, muy tipificadas en el género, lo hacen casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué significa que una mujer pierda su espacio laboral? Pues que pierde independencia, que pierde también como otros espacios de desarrollo, y esto también se puede traducir en menos libertad o menos posibilidades de tomar decisiones en caso de quererse separar por sufrir violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como que las mujeres académicas, economistas, feministas, lo que sugieren es que se democraticen también los hogares y se repartan estas tareas de cuidado, pero no podemos hacerlo solos en las casas, ¿no? Necesitamos también que hacia afuera haya políticas públicas que permitan que los hombres se hagan más cargo del cuidado de los hijos y que permitan la conciliación. Mencionas, y me parece muy afinado lo que comentas, Daniela, de que las acciones que se aplicaron para tratar de compensar en alguna medida el impacto de la pandemia en las mujeres y sobre todo las trabajadoras, las que fueron despedidas, que la CEPAL indica que, pues sí, la pandemia provocó una enorme cantidad de mujeres despedidas, no solamente en México, sino en toda América Latina. Tú mencionas, Daniela, que las medidas son emergentes, lo cual implica que van a terminar en algún momento. Y se aplicaron en Ciudad de México. Yo tengo 2 preguntas. Una, fuera de Ciudad de México, ¿tú sabes de algún otro programa parecido, si se aplicó o no, para apoyar a las mujeres que tuvieron que quedarse en sus casas y que aumentaron su carga de trabajo en los cuidados del hogar? Y 2, si existiría o existe ya alguna estrategia más definida para mitigar en algo este retroceso de 10 años en términos de la situación de las mujeres en la vida laboral que señala la CEPAL. Pues mira, la verdad es que las académicas con las que conversé dicen que hay poca claridad de las políticas públicas, todas están desagregadas y más cuando se trata de políticas estatales. Por un lado, y por otro lado, hay una académica, Ana Escoto, que ella trabaja en la UNAM y ella hizo como una revisión, pues estuvo ahí viendo qué políticas había y encontró que la gran mayoría de las políticas públicas que se hicieron para el tema de la recuperación económica estuvieron muy vinculadas a los megaproyectos, por un lado, ¿no? Y a los créditos para microempresas. Fueron como los 2 grandes rubros que a nivel federal dio el gobierno para poder atender esta emergencia. Entonces, se destina más apoyo a los megaproyectos polémicos
discutibles, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se apoyan recursos, se otorgan recursos, créditos de 25,000 pesos para microempresas. Hay una parte interesante porque uno de estos apoyos se da para personas jóvenes, está como focalizado en personas jóvenes, otros están focalizados en personas en zonas rurales e indígenas, que me parece como bastante novedoso e interesante. Y lo que se hizo también fue adelantar el pago de las pensiones de adultos mayores. Eso a nivel federal. A nivel local, hay algunos estados que empezaron a repartieron despensas, pero básicamente, prácticamente, todo se concentró en recursos económicos para empresas y microempresas como parte de los apoyos. Entonces creo que más allá de que no hay recursos o no se destinaron los recursos para esto, hubo muy poca entendimiento del impacto que estaba teniendo la pandemia en la vida de las mujeres. Y yo ahí sinceramente como mamá y como mujer lo que siento fue así como de, bueno, a ver, hay urgencias afuera, ¿no? Entonces ahí les van los chamacos a casa, háganle como puedan. Y es muy feo y es muy triste y es muy poco democrático y todo lo que queramos, el hecho de que se esté asumiendo de nuevo sobre los hombros de las mujeres que se mantenga y que se sostenga la vida, pues, ¿no? Ya, gracias, Daniela. Y Daniela, ya pues despidiendo, hay también la CEPAL emitió algunas recomendaciones que también se ven valiosas, ¿no? Sí, CEPAL hizo un estudio de un sondeo más o menos para ver cuál había sido el impacto en toda América Latina. Estamos un poco como los otros países. Y lo que nos recomienda a todos los estados de América Latina es como amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, ¿no? Los ingresos con transferencias directas o con apoyos a las empresas para que no despidan a las mujeres y con la carga de cuidados que esto conllevó en casa. Hay que recordar que las escuelas no han vuelto al 100%. Entonces todavía hay muchísimas mujeres que siguen teniendo a sus hijos en casa, a sus hijas en casa, siguen teniendo que hacer trabajo a distancia, escuela a distancia y toda la carga logística que implica mantener un hogar. Entonces no nos olvidemos que hay muchísimos niños que siguen sin regresar a las escuelas, ¿no? O sea, no todo se acabó el 30 de agosto que se abrieron las escuelas y ahí falta que la SEP se defina y nos diga cuál es el diagnóstico que va. Cierro ese paréntesis. Porque pareciera ser que se acabó la pandemia y entonces ya todos los niños son felices en la escuela y ya todas las mujeres volvieron a su vida normal y no es así, ¿no? Número 2, otra cosa que recomienda CEPAL es que justo estas políticas de reactivación económica deben tener un enfoque de género, ¿no? Para que las mujeres que salieron del mercado laboral por la pandemia, ya sea despedidas u obligadas por los cuidados en casa, puedan reincorporarse y en situaciones no más precarizadas, porque también eso es algo que advertía la CEPAL, que los empleos están regresando, pero más precarizados aún, ¿no? Y como me parece que esta es como una de las recomendaciones más amplias, genéricas y como la meta, ¿no?, de la CEPAL que plantea es avanzar en un pacto fiscal y de género que justo está como orientado a que estas brechas se hagan cada vez menos grandes y que haya una democratización de los hogares y de la sociedad respecto a los trabajos y a los cuidados. Pues sí, Ya. a ver, ibas a decir algo, Ernesto. No, adelante. No, nada más para agradecer tu participación, Daniela Arrea. Muy interesante esta historia que publicas en pie de página y muy importante mantener la mirada a estas consecuencias de la pandemia de la COVID-19 que pues profundiza la ya de por sí dura situación de las mujeres en el ámbito laboral, sobre todo en México. Daniela Arrea, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Ernesto. Uy, se silenció tu micrófono. Espérenme, ya aquí estoy, perdón. Muchas gracias de nuevo, Alberto y Ernesto, por invitarme aquí a compartir lo que hacemos en pie de página. Pues siempre gracias, Daniela. Siempre es realmente muy, muy ilustrativo revisar el trabajo periodístico que siempre nos presentas. Un fuerte y fraterno abrazo. Abrazos, hasta luego y buen día. Hasta luego, buen día, Daniela.